bienvenidos a la Lluna de Valencia. Nos encontramos en el Teatro Olimpia y hoy empezamos con esta primera temporada de Mujeres Relevantes de Valencia en el campo de las 7 Bellas Artes. Contamos con la presencia de una mujer que es referencia e inspiración de este proyecto. Su nombre es María José Díaz y en 2009 publicó su libro Mil y una mujeres que cambian Valencia. Hola María José, ¿qué tal? Hola María, un honor estar aquí. En primer lugar, este libro está basado en entrevistas a diferentes mujeres y antes de cada una de ellas aporta su nombre propio, su profesión y una fotografía. ¿Considera que es importante que se conozcan nombres propios de mujeres en la sociedad? Es importante que se conozcan nombres propios, pero también no hay que olvidar que tenemos que volver a normalizar el que las mujeres estén presentes en la vida social, en el arte, en las humanidades, en las ciencias, y que no sea la excepción el que aparezcan heroínas, sino que forme parte de nuestra diaria. Y eso nos iguala y nos pone en una situación ya no de excepcionalidad, sino ni vulnerabilidad, saliendo en portadas de periódicos o en noticiarios, sino que sea algo que forme parte de nuestras vidas. Como le comentaba anteriormente, su libro nos ha servido de inspiración y usted también. Y queríamos conocer de dónde le viene la idea de escribir Mil y una mujeres que cambian Valencia. Para mí es un privilegio contribuir a este proyecto tan interesante, además de futuras generaciones de periodistas. Y la inspiración surgió de un libro que cayó en mis manos, que era Mil y una mujeres que cambian Italia, en italiano. Y yo tenía ya el proyecto de sacar a la luz algunas mujeres, pero no sabía cómo, no sabía cómo eh, elaborar o crear este proyecto. Y el libro me puso en el camino para seleccionar referentes de mujeres. El libro se titula Mil y una mujeres que cambian Valencia y son 22 las entrevistas que he realizado a diferentes mujeres, artistas, arquitectas o economistas, entre otros muchos perfiles. ¿Cómo selecciona estas 22? ¿Qué filtro ha empleado? Si quería tener un icono, un símbolo de cada una de las tres artes, de las ciencias, de las humanidades y las artes y oficios. Y ello me guió por el camino de la curiosidad de buscar mujeres que fueran representativas de esos ámbitos. Y fue relativamente sencillo y complicado a la vez, porque seleccionar entre un mundo tan rico de personalidades, de creaciones, de mujeres innovadoras, que sí fue complicado, pero es que me lo pusieron muy fácil, porque cuando las llamé, una persona anónima que no se había dirigido que no tenía nada escrito, etcétera, que no me conocían, pues me lo pusieron sencillísimo, porque todas dijeron que sí, de una manera unánime y sin ningún impedimento. Incluso ninguna de ellas me pidió recepcionar, o sea, revisar las entrevistas, cosa que agradecí muchísimo, que eso no me ha pasado en el otro ámbito, en el mundo periodístico, ¿no? Que hay muchos de los hombres que que me han pedido revisar los trabajos, ¿no? Han pasado 10 años desde que se publicó el libro. ¿Ha pensado en alguna mujer que le habría gustado incluir más tarde o que le gustaría incluir en una nueva versión de Mil y una mujeres que cambian Valencia? Millones. Por ser un poco exagerada, pero es cierto que en todo este tiempo, en estos 9 años que han pasado desde la publicación del libro, me topo cada día con personalidades de mujeres interesantes y que merecerían un libro ellas solas, ¿no? Y tenemos ejemplos, además, que es lo que hablábamos de la cotidianidad, de volver a la rutina y de devolver esa normalidad en lugar de la excepcionalidad de ser un icono, una representación, em,
hay muchísimas que no entraron en el libro, Adela Cortina, Lucía Ramón, una teóloga, por cuestiones de agenda, pero estaban muy dispuestas. Y en el ámbito de la diaria, periodistas, políticas. Es cierto que en este libro yo no he querido incluir políticas porque quería reflejar em, el mundo en distintos ámbitos de la educación y de la ciencia y de la investigación. Tras entrevistar a mujeres referentes como puede ser Pilar Pedraza, que es todo un referente de la novela gótica, ¿cómo describiría que está el mundo artístico actualmente para las mujeres? Pues el mundo artístico está casi a la par de los otros ámbitos, ¿no? Nos falta todavía mucho camino. Es cierto que el 8M del 2018 fue una brecha, ¿no? Un antes y un después. Y, mm, y cada vez vemos más resurgir ya no solamente mujeres, sino hombres que apoyan y que manifiestamente están a nuestro lado y contribuyen a que la igualdad de oportunidades no sea solamente una frase bonita, sino que sea una realidad cada vez más potente. Pero es cierto que nos queda todavía mucho camino por recorrer y la clave está en la educación. Vamos ya hacia el final de la entrevista y ahora nos gustaría saber cómo planea seguir visibilizando a la mujer, de qué manera lo va a hacer. Yo creo que es fundamental la educación. Hay que ir a la base. La base es nuestros niños y nuestras niñas de hoy, que serán el futuro y el relevo del mañana y del pasado mañana. Hay que ir más allá. Yo estoy de voluntaria en una fundación, se llama Inspiring Girls. Em, Voy a los colegios de niñas y niños para hablar sobre la igualdad, sobre mis proyectos, sobre cómo he llegado hasta donde he llegado, cuál es mi profesión, mi trabajo y cómo superar las dificultades. Y lo importante que es que la diversidad, la diversidad nos hace únicos, pero y a la vez nos complementa. Y que todos en la sociedad tenemos un papel importante e igual. No porque seas hombre y porque hayas nacido hombre, tienes más oportunidades que las mujeres. Entonces, este es ahora uno de mis ámbitos y otro es otro proyecto de volver a retomar más mujeres en algún otro proyecto futuro. Hasta aquí llega la entrevista, ha sido un placer conversar con usted estos minutos. También queríamos darle las gracias a María Ángeles Fallos, que nos ha cedido este espacio magnífico, y también agradeceros a vosotros estar detrás de la pantalla viéndonos. Volvemos muy pronto a la Lluna de Valencia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.